Se ve. Aquí comienza La Gota, un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota, goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Sí, me quedé mirando, Angie, el tema de la luz. Cuando la cuestión esta de cuando se hacía la luz. 12 del mediodía de este día miércoles, y de verdad que miro la grilla porque miércoles 29 de julio 2026, iniciando una nueva emisión de La Gota aquí por la 570, por la radio Prócer Belgrano. Una jornada de miércoles que veremos cómo termina, como sucede todas las tardes, noches, con la protesta de los jubilados y pensionados. Ayer te decíamos, y muchas veces acompañados por distintos sectores, ayer te decíamos que hay muchísima preocupación por el tema de cierre de varias delegaciones del PAM. Eso estaría bueno. Lo hemos tenido a partir de los propios vecinos, esa información. Así que nuestras vías de comunicación la vamos a compartir. Están abiertas justamente a que, si estás viviendo situaciones de este tipo, integrás lo que es la tercera edad, los mayores, lo puedas compartir. Porque uno piensa en el tema también del costo de los traslados si cierran delegaciones, de los reclamos cuando no se cumplen con los servicios, no se cumplen con las coberturas y la dilatación que tienen los turnos, ¿no? Que al cerrar delegaciones uno tiende a pensar que esas dilataciones pueden llegar a ser más grandes, más pronunciadas, y viste que el tiempo se va cortando, ¿no? Y entonces cuando más grande sos, menos tiempo tenés. Tenés más tiempo para la nada misma, ¿no? Pero tenés menos tiempo para las urgencias y más necesidades. Así que, nada, no me parece un tema menor en medio de lo que está ocurriendo como situaciones de descarte. Algunas cuestiones también que están ocurriendo, y hoy puntualmente quiero referirme a esta jornada de 29 de julio, porque un 29 de julio, a mí siempre me gusta ir un poco a la historia, porque me parece que nos trae mucho del presente. Aquello del pasado pasó, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Te diría desde ninguna perspectiva. Desde la psicología, el pasado no pasó, porque en realidad desde la psicología te dice que los primeros 5 años de tu vida, al tener el cerebro tan dispuesto, se conforma tu personalidad. Y en lo que refiere al mundo que viene, o el que estamos viviendo, obviamente que hay mucha relación con el mundo que ocurrió, ¿no? Lo bueno en medio de todo esto es que nuestra producción se está divirtiendo, se está riendo, así que se ven que la están pasando muy bien. O sea que han tenido tanto Angie como Murphy muy buenas infancias, ¿no? Y esto les permite en este momento estarse riendo frente al recuerdo de la noche de los bastones largos. A eso me refería, de recordar la historia, ¿no? 29 de julio, también un 29 de julio, de 1966, bajo la dictadura de Onganía. Y lo traigo a cuento porque hoy vamos a referirnos al tema de la desregulación de las librerías, el tema de la desregulación de la posibilidad de acceder a los libros a partir de las librerías. Y me parece que eso también está trayendo cuestiones concretas de dónde estamos
parados, dónde estamos recorriendo este presente, ¿no? Así que nada, abrimos nuestro programa, abrimos nuestras vías de comunicación, nos presentamos en sociedad, al menos con estos primeros 3 disparadores, ¿no? Aquel ejercicio de la noche de bastones largos sobre las distintas universidades de nuestro país, donde se arrastraron a los principales intelectuales, los principales profesores y titulares de cátedra, donde nuestro país ya venía haciendo mucha escuela en lo que tiene que ver con el desarrollo de la universidad pública, y que obviamente las dictaduras, parte de la tarea tiene que ver con esto. La dictadura y algunos gobiernos democráticos también, o no muy democráticos, pero sí elegidos por el pueblo, con lo cual cumplen con las normas que rigen el sistema de la democracia. Por ahí no en lo que tiene que ver con el ejercicio de la educación, la salud, la contención a los que menos tienen como corresponde, pero bueno, por ese lado andamos. Abrimos el tema del debate en lo que tiene que ver con la salud, y tanto en las coberturas médicas como en las coberturas de laboratorios y medicamentos. También hay una gran desregulación de los medicamentos en farmacias, y ojo que también allí puede marcarse un punto en las jerarquías, ¿no? Porque también está el tema de los controles. Después ocurre lo que ocurrió con el fentanilo, donde a partir de esta desregulación y permitir el tema de la importación, puntualmente en la droga con el fentanilo mucho más, ¿no? Porque es una droga que va por el mercado legal e ilegal al mismo tiempo. Entonces me parece que hay que poner algunas alarmas al respecto, ¿no? Vamos a presentarnos en equipo, vamos con nuestras vías abiertas de comunicación y volvemos a desarrollar algunos de los temas que entendemos como centrales para tratar de comprender lo que nos anda ocurriendo. Equipo de trabajo, siempre en estado de alerta. Angie Moreno, operación y botonitos. Santiago Quintana, supervisión técnica. Francisco Chini, arte, stream y redes. Guillermo Murphy, coordinación y producción en piso. Contactos para oyentes dispuestos a nadar contra las corrientes. 4535-5707, 4535-5700. Audios de WhatsApp 11 4027 6458. 12:07, estamos en La Gota, estamos en estado de alerta como corresponde, estamos aquí en la radio Prócer Belgrano. China va a asistir a Irán con 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles. Pues es que va a haber una reunión, un poco este programa es esto, ¿no? Digo, por si alguno se desvela. Este programa es esto, ¿no? Es intentar adentrarle al cambalache que implica la sociedad actual desde diferentes perspectivas y con la posibilidad más amplia que tenemos, desde ya que cargados de subjetividades. Pero digo, en la Casa Blanca, entiendo que en la jornada de hoy, encuentro de Netanyahu, de Zelensky y del mismísimo Donald Trump. La reunión tiene que ver con hasta qué punto se están cruzando las dos guerras. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y el de Irán versus Estados Unidos, sumale Israel en este conflicto también, por supuesto, pero además, sobre todo lo que es la zona de Medio Oriente, ¿no? Y hubo ya entrecruzamientos. Ayer te contaba la conmemoración de la fecha también, pues digo, fíjate, cuento la historia, esto del pasado, como muerto, ¿no? Y nada que ver, no coincido con esa idea. Se están viendo imágenes ahora en varios canales de televisión sobre de qué se tratan estos lanzadores misiles con los cuales China ayuda a Irán. Pero te digo,
cuando se conmemoraba, decíamos que se conmemoraba el inicio de lo que se llamó la Primera Gran Guerra, después la Primera Guerra Mundial, porque hubo una segunda. Y Gran Guerra, ponele, porque involucró a los países centrales. Pero fíjate hoy, ¿no? Poco más de 100 años después, cómo se pone en juego lo mismo, esta misma situación. Y esto va bajando a distintos estamentos que tienen que ver con la realidad y con las vivencias de todos los días, ¿no? Y lo mucho que le cuesta a cada uno, dedicarse, entre otras cosas, como recién los cargaba a Angie y a Guille, a ser felices, ¿no? A tener momentos de alegría, porque si yo arranco hablándote del tema de los misiles que está preparando China para ayudar a Irán, te arranco diciéndote que en la Casa Blanca se están reuniendo los líderes de Israel, de Estados Unidos y de Ucrania para ver cómo acrecientan y cómo entrecruzan las guerras. Si te cuento que en este momento España está ardiendo. Tuve la oportunidad de visitar por última vez España para esta fecha del año pasado. Sí, sobre agosto en realidad. Y estuve en Madrid, entre otros lugares. Y lo de Madrid es impresionante, el calor. Porque además es una olla Madrid, ¿no? Pero es impresionante en cuanto que... porque aquí tenemos el río y la idea de la brisa y la posibilidad que vas a poder mojar las patas, ni hablar si tenés el mar cerca, ¿no? Que está a 400 kilómetros. Pensándolo con esta mentalidad sesgada de porteño. Pero, hay como alternativa. En Madrid no la tenés que irte a otras comunas para alcanzar esta posibilidad. Y es una olla que realmente está a presión con el tema del calor. En Francia y incluso en situaciones, en lugares urbanos, también en Estados Unidos, porque obviamente todo el hemisferio septentrional, ¿no? El del norte, es la que está viviendo las grandes temperaturas. Otra cuestión, ¿no? ¿No existe el recalentamiento global? ¿En serio me decís que no existe recalentamiento global? Hágase la luz, ¿no? Como primer mandato bíblico, pero para poder ver también desde un sentido espiritual, energético, para salir de la oscuridad. Increíblemente, o en buena hora también vuelve a estar esto en situación, ¿no? España, como te decía, Francia y el propio Estados Unidos con situación de este tipo. Y ojo, tiene que ver con el recalentamiento global, tiene que ver con muchas medidas, pero también tiene que ver con un desgaste del planeta que va camino a eso. Que obviamente los humanos, como siempre hacemos, nos es más corto el camino hacia recalentar la negatividad y no la positividad de nuestra existencia. Andá a ver la Odisea porque está buenísimo para pensar un poco lo que nos toca por estos tiempos. Arranco con la presencia del titular de la Administración Libertaria, de Javier Milei, al Perú. Viene de gira el Presi. Estuvo en Brasil, hizo un show muy de grandes alcances mediáticos contra el presidente de Brasil. Ahora fue, a favor obviamente de las elecciones allí de Bolsonaro, ahora fue a Perú y va a seguir, entiendo que a Colombia, donde también ha ganado lo que hoy por hoy está representado como la derecha, la centro-derecha o la centro-derecha o la ultraderecha. Ganó Keiko Fujimori, la hija del papá Fujimori, ¿no? Por todos los juzgado por crímenes y juzgado también por endeudamiento ilícito y demás cuestiones. Esta fue la forma en que entendió que debía referirse al pueblo peruano y te diría al pueblo latinoamericano, encabezando
esta línea de mandato que ejerce hoy el presidente de la Argentina en el orden regional. Escuchamos. El resentimiento, es decir, todo sobre lo que se basa la izquierda. Lo natural de abrazar esa ideología siniestra creada por un satanista declarado, lo que va a generar es lo que generó siempre: miseria, odio, hambre, guerra. Por lo tanto, está clara cuál debe ser la elección. Es la filosofía griega, el derecho romano, el derecho natural, los estoicos y los valores judeos cristianos. Si uno toma decisiones en base a esos elementos, ustedes traerán prosperidad y vamos... Miren, nosotros fuimos expulsados del paraíso, nosotros no podemos volver al paraíso, pero sí podemos hacer que el paraíso vuelva a la tierra. Eso, digamos, está no solo en el judaísmo, sino en el cristianismo. De hecho, el propio Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, venga a nosotros tu reino, ¿no? Dios nosotros no podemos volver al paraíso, porque fuimos expulsados, pero podemos hacer cosas que repliquen el paraíso. Si nosotros respetamos la ley, hasta aquí un poco, digo, por eso digo, me parece que el tema religioso, incluso que también es abordado, como te decía, en la Odisea, el propio Milei lo marcaba con el tema de los mandatos griegos. No me voy a meter porque digo, sino por ahí alimento algunos debates. Pero hay que acercarse a lo que ha sido la expulsión de Adán y de Eva del paraíso, ¿no? La condena a Eva de parir con dolor, ¿no? La reproducción humana con dolor. Y la condena a Adán a ganarse el pan con el sudor de tu frente. Mucho de eso también por ahí está bueno traerlo. Pero lo que uno a veces no entiende es cómo poner este tipo de parámetros, donde está buenísimo hablar de religión, de filosofía, en el día a día, ante lo que te contaba antes de jubilados y pensionados que cada vez tienen menos medicamentos, trabajadores que cada vez ganan menos, empresas que cada vez son más las que cierran, sectores que les van muy mal y cada vez son mayores, y sectores que les van muy bien y cada vez son sectores más concentrados y de determinadas pocas actividades. ¿Cómo relativizamos, ¿no? ¿Cómo jugamos con todo esto? Uno de los mandatos en este sentido también es pensar para quién es esta humanidad. Y otro integrante de la administración libertaria, diputada ella, Lemoine, lo cuenta desde el punto de vista en lo que hace a el tema de la inmigración y el tema de las distintas razas, ¿no? Lo vive de una manera muy particular con, sobre todo, la situación asiática, más que nada musulmana, y la situación africana, también más que nada lo musulmán, como un peligro muy fuerte. Y lo describe de esta manera, a ver si podemos entenderlo, ¿no? Hay una campaña para flexibilizar el ingreso de inmigrantes a los países. Es muy posible, ¿sí? ¿Y en qué te basas para poder sostener una denuncia tan grande? Primero, no hay que decir que es algo tan fácil de describir. Yo te puedo tirar todos los argumentos y todo lo que he estado revisando. Pero justamente esto es lo que pasó en Europa. Simple. Ustedes pueden decir que la teoría del Great Replacement eso es una pavada. Me parece una teoría bastante... Te digo, la mayoría de los ingleses no piensa lo mismo porque votaron por el Brexit. ¿Qué es el Great Replacement? Dale, contalo. Significa, en una población de una etnia predominante, abrir la inmigración forzadamente para que entre más inmigración de la que pueda asimilarse. Es decir, dentro de 2 generaciones no va a haber gente blanca, por decirlo de alguna forma, ni siquiera negra en Inglaterra. Van a ser todos
digamos, asiáticos y, de hecho, islamistas radicales que están a favor de la ley sharia. Eso es la invasión a la musulmana, le llaman. Inglaterra, dentro de 20 o 30 años, ya no va a ser Inglaterra. Eso es una realidad. Por eso hay muchos ingleses que tomaron medidas para evitar eso. No sé si lo han podido frenar. Ahí, porque decir no va a ser Inglaterra es casi lo mismo que lo que dijo Alberto Fernández. Va a ser una Inglaterra distinta. Digo, si no, hubiese sido lo mismo que decir claro, no va a ser reemplazada la población. ¿Pero qué tiene que ser reemplazada? Pero lo acabo de explicar. ¿Pero qué? ¿A qué te referís con que sea reemplazada? ¿Cómo es el crecimiento vegetativo en Argentina? Está ahí. Estamos teniendo problemas. Están cerrando jardines de infantes, están abriendo geriátricos. Nuestra población se empieza a envejecer. Y de pronto se mudan 4 millones de personas que suelen tener 4 hijos por matrimonio. Pero vos decís que esto está pensado, va a pasar? está elaborado, es un complot. Claro, por supuesto. Pero igual, Bueno, es muy fuerte. Es muy fuerte. Digo, mezclar es una mezcla, realmente una licuadora, pero es el pensamiento del poder, y no solo es el pensamiento del poder de sectores representados por diferentes gobiernos, sino que es el pensamiento del poder de los multimillonarios, de los magnates, ¿no? De los que tienen los búnker preparados por si el plan sale mal, porque no, el plan B de irse a Marte no les alcanza. Porque la situación de que sí baja el tema de la natalidad tiene que ver con una perspectiva de un mundo así que uno se interroga si realmente vale este que se describe, ¿no? Digo, esta gente que lo representa. Inglaterra, en realidad, cuando se habla que es anglosajón, tiene que ver con que aceptó a los vikingos, ¿no? Los incorporó como propios en algún sentido. O sea que, Lila, digo, te metés con... Saben de qué se trata, o sea, no necesitan tu ayuda. Lo del Brexit es obviamente otra cosa, pero es muy difícil frente a esta voracidad, este volumen, esta replicación en redes y accionar, porque entonces hasta ante esta alarma, bueno, avanza nuevamente después del Mundial, donde se tomó vacaciones, las fuerzas del ICE, ojo, traducido en Estados Unidos, en el idioma inglés, suena de la misma manera, ICE, pero en realidad es esta fuerza que está en contra de la inmigración. Complicado. Mientras tanto, una inmigrante búlgara hoy preside el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La mismísima Georgieva Kristalina Georgieva. En realidad es Georgieva Kristalina, búlgara ella, bien búlgara. Hubo un indio también, ¿te acordás? Durante el gobierno de Alfonsín que presidía el Fondo Monetario Internacional. Bien, lo vamos a escuchar a Caputo, cerrando un poco y sintetizando lo que ha sido la visita de la titular del FMI, primero en el ámbito porteño, con reuniones en el Ministerio de Economía, con repaso de lo que hay que cumplir para estar a la altura de las circunstancias con este organismo financiero internacional, y después con su visita a Vaca Muerta en helicóptero, porque parece que las rutas no estaban del todo bien para poder trasladar a la titular del FMI, podía llegar a tener muchos saltos, capaz que esto le producía alguna situación de vómito o algo, viste que no. Aparte de ver mucha gente muy cerca de las que viven en los barrios periféricos a los desarrollos de Vaca Muerta no era lo indicado, así que bueno, no, está bien, fue en helicóptero, por ahí se perdió algunas cosas, la Kristalina, que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos que viven en los alrededores de Vaca Muerta. Esto decía como síntesis el ministro de Economía, dale. No, la verdad que salieron todas las reuniones muy bien, hizo mucho hincapié en felicitar por todo el progreso económico de los últimos 2 años y medio. Y después hablaron de otros temas también importantes para el país, como el tema de lo que pueden ser los posibles shocks externos, cómo está la situación en el mundo, cómo influye la inteligencia artificial en lo que viene.
y, digamos, temas variados. Muy buena reunión con el presidente se fue muy contenta también de todo lo que le expuso el presidente. El presidente le contó más en detalle la reforma de la Carta Orgánica. Tomó nota. ¿Algún tipo de revisión del programa económico de Argentina o le ha planteado nuevas metas quizá o están planteando nuevas metas? No. Por el contrario, como digo, fue muy efusiva en felicitar en todo momento, tanto en la reunión que tuve con ella como después en la del grupo, como con el presidente, como el gabinete ampliado, incluso aquí con los chicos. Siempre remarcó lo mismo, que fue lo impresionada que estaba con los resultados del programa. Dijo una cosa que para mí es muy importante, que lo dijo en la conferencia, que fue lo importante de la perseverancia, ¿no? Ante la ansiedad ella viene de Bulgaria, entonces es una persona que entiende, porque Bulgaria también pasó por situaciones similares, ¿no? Tuvo su hiperinflación también hace ya un poco más de 40 años, y ella decía, es muy común que una vez que se... Bueno, hasta aquí más o menos el resumen que hizo el titular de Hacienda. Son como primos, ¿no? Porque además se conocen de anteriores deudas contraídas y no del todo pagas. Así que hay una cuestión media familiar entre Caputo y la Cristalina. No sé si Caputo visitó Bulgaria, también por ahí Cristalina en algún momento la lleva. Y el tema de la reunión de gabinete, ¿no? En una época había esto, ¿no? El propio actual presidente habló que lo peor que puede haber para lo más perverso que puede ejercer un gobierno es endeudarse. Lo dijo Milei en varias oportunidades. Pero bueno, digo, incluso oficialmente en la mesa de gabinete. O sea, es la principal ministra del orden financiero y desarrollo económico que tiene la Argentina, la titular del Fondo Monetario Internacional. Y es lo que el pueblo argentino votó en octubre, ¿eh? O sea, nada. Así están dadas las cosas. Porque en ese momento fue el tío Besen el que nos prestó. El camino es el elegido. Es el elegido mayoritariamente por el pueblo argentino. Hagámonos cargo, ¿eh? Esto es así, nos guste o no nos guste, esto es así. La mayor parte de los habitantes de este país está de acuerdo con que la búlgara Cristalina como titular, que la verdad que digo, si sacara el rol de FMI, hasta estaría bueno tomar un feca, ¿no? Y hablar de sus tiempos en Bulgaria. Pero digo, es la que maneja la economía y las finanzas de la Argentina. Estados Unidos es el que dirige la cuestión política, en lo que refiere a la soberanía y a la independencia de las relaciones exteriores. Digo, es así, o sea, Argentina entrega el comando, ¿no? Pero no lo hace de una manera con una dictadura, lo hace con el apoyo mayoritario de los argentinos. El 6 de agosto se discute el tema de la ley de los extranjeros comprando tierras a mansalva en nuestro país, incluso las limítrofes. ¿Está bien? Justo las ratas, mira, dice la canción de Aurelides. Que mis mayores respetos para el animal, para las ratas muy inteligentes. Pero digo, se discute el 6 de agosto, donde allí, bueno, nada, se pueden comprar Malvinas. Y entre otros territorios. A menos que se modifiquen algunas cuestiones que esperemos que sí ocurra, se habla de una gran movilización en el orden nacional para el próximo jueves 6 de agosto para frenar el tratamiento nuevamente, porque se paró, te diría, casi por un triunfo futbolístico y un trapo que decía las Malvinas son argentinas. De esa manera, si bien se había logrado el quórum, aunque parezca esto medio perogrullada, fue gran parte de lo que pasó por el clima que había. Muchos senadores dijeron no es el momento para aprobar esto. Bueno, llegó el 6 de agosto y Bullrich está laburando muy fuerte para que se logre aprobar. Así que a esa espera estamos, y son los representantes del pueblo argentino que todos los ciudadanos que habitan en este país hemos tenido la oportunidad de elegir. Mira, hay un tema, hoy elegimos No te va a gustar como música, así que espero que te guste.
uruguayos ellos, justo ocuparon un momento muy importante, como que hubo un vacío generacional incluso en la Argentina en el tema del rock, este rock particular melódico si querés, pero también de otro orden. Así que los uruguayos nos van a acompañar hoy en la jornada de La Gota, y el primer tema habla del amor, pero se llama Ese Maldito Momento. Ya venimos. La ruta semi vacía como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro nomás. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro nomás. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Contactos para oyentes dispuestos a nadar contra las corrientes. 4535 5707, 4535 5700. Audios de WhatsApp 11 40 27 6458. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La Gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12, por Belgrano, AM 570. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430. Estado de alerta web.
www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Estado de alerta, el viaje en helicóptero de Georgieva a Vaca Muerta puso en evidencia el estado terminal de las rutas nacionales, algo de mucho que se viene mencionando en este programa y en muchas otras partes. Jubilados cada vez más, incluso con accidentes muy fuertes, con víctimas fatales, docentes y familias enteras en estas rutas, en los accesos. Y esto ocurre en todo el país, sobre todo en las rutas provinciales. Jubilados cada vez más desatendidos, cierre de delegaciones de PAMI, sobre todo en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay una mayor pérdida de descuentos en medicamentos y también el tema del inicio de la posibilidad de que el Ministerio de Desregulación, de él vamos a hablar ahora, pero sobre temas culturales también, tenemos un Ministerio de Desregulación, no de trabajo no, pero de secretaría, pero de regulación sí es ministerio, avance sobre este tipo de cuestiones con medicamentos que se puedan consumir incluso a través de billeteras virtuales. Y te decía, el desplome también cubre estado de alerta del consumo de combustibles en lo que hace al gasoil y a la nafta y el consumo familiar. También de producción, ¿no? También de cuestión logística, pero incluso en el tema familiar. De hecho, hay mucho debate sobre hasta qué punto estas aplicaciones como Uber y otras, Pedido Ya y qué sé yo, están dando resultado porque el día a día se les encarece justamente cada día un poquito más. Cierro estado de alerta. Estado de alerta web www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. 12:36, seguimos aquí en La Gota, seguimos en la 570, seguimos en la radio Prócer Belgrano y también con una situación de alerta, lo que está ocurriendo de la desregulación, te lo mencionaba al inicio del programa, de un bien cultural como el tema de los libros y puntualmente a partir de la posibilidad en las propias librerías, ¿no? Hay un proyecto de ley que veremos qué tratamiento tiene del Congreso Nacional y los distintos congresos provinciales. Intentaremos ir recorriendo la palabra de distintos libreros, distintos trabajadores y empresarios de esta actividad. En principio estamos convocando a Juan Manuel Frangoulis, es de la librería El Griego de la provincia de Tucumán. Juan Manuel, te estoy viendo bien, ¿vos me estás escuchando bien? Perfecto, te escucho, Edgardo. Te quiero mandar un abrazo desde acá, un abrazo a la audiencia y gracias a los chicos de producción que me tuvieron paciencia, porque soy bastante patadura con la tecnología. No, pero está saliendo bárbaro, el encuadre es fantástico, por detrás tuyo se ven los libros, así que estamos especial. Contame, Juan Manuel, primero la historia del Griego como librería, tu historia incluso al frente de esta propuesta cultural y del libro también como elemento de resistencia, y cómo venís recibiendo esta propuesta que está teniendo el gobierno nacional desde la desregulación hacia las librerías. Bueno, son 3 preguntas en una, voy a ser rápido con las 3. Primero, yo soy hijo de librero, la librería la arranca mi padre hace más o menos 53 años. Primero éramos un local muy chiquito, somos una familia de tucumanos y tucumanas, nos fuimos mudando de locación y a donde estamos ahora, que es en Peatonal Muñecas, que no te dice mucho, pero es la peatonal principal de San Miguel de Tucumán, estamos hace 30 años. Una librería que tiene casi 300 metros cuadrados. Wow. O sea, es una librería para Tucumán grande. Uh-huh. ¿Emplean cuántos trabajadores? Y nosotros en total, porque tenemos un pequeño barcito, todo esto arranca, te voy a contar algo, me viene un poco de tema. Esto arranca porque mi padre era muy amigo de Elvio Vitali.
Entonces arranca como un sueño compartido con lo que fue la vieja Gandhi, qué sé yo, y en Tucumán hacer una cosa parecida, entonces tenemos librería Gandhi, y bar. una librería histórica de la Avenida Corrientes, le cuento a los porteños y a otros ciudadanos de otras provincias también. Dale. Que la arranca muy buena gente y gente muy amiga, tengo que decir. Sí. Bueno, sí. dicho esto... En Gandhi me encontraba a tomar café con David Viñas, así que dale, sí. Claro, dale. nosotros en total somos 10 personas. Entre bar, librería y qué sé yo, somos aproximadamente 10 personas de forma directa. ¿Y cómo están en este momento y cómo están recibiendo, cómo está en este momento el funcionamiento del negocio, el sostenimiento de la tarea que realizan y cómo están recibiendo esta iniciativa? Bueno, termino con algo que te decía recién. Sí. ¿Por qué te digo de forma directa 10? Porque una de las cosas que sucede en lo más profundo de la Argentina, en la Argentina profunda o en las librerías de barrio, es que las librerías no solamente somos un lugar que vende libros, somos un lugar de reunión, de encuentro, así como vos te juntabas a tomar un cortito con David Viñas en la Gandhi, acá sucede cosas parecidas, entonces también hay muchos talleres en la librería. Nosotros tenemos una pequeña sala que se llama Paco Urondo, en homenaje a Francisco Urondo, donde también se suceden muchas cosas. Dicho esto, voy a tu segunda pregunta. ¿Se vende menos hierba, menos proteína de carne, menos combustible, decía vos recién? Bueno, se venden menos entradas de teatro, de cine, se venden menos libros. Eso está claro. Sí. Estamos en un momento muy preocupante, está muy caída la actividad, el mercado interno realmente se ha replegado mucho en toda la Argentina, el interior siente esos vientos quizás mucho más fuertes que el centralismo que nosotros tenemos como la Argentina que supimos concebir. Entonces es un momento complejo. Acá en la provincia de Tucumán, como en todo el norte argentino, están cerrando muchas empresas, muchas, y se están cayendo muchos espacios de industrias culturales o de acceso a bienes culturales. Mucho porque es muy difícil de sostener hoy. ¿En qué grado esto involucra el tema del libro como el elemento central para la lectura y hoy por hoy la competencia con otro tipo de posibilidades que tenés desde lo digital y demás? Mira, ahí hay varias cosas. Primero, hay una cosa que la gente tiene que saber. Los libreros no ponemos los precios a los libros. El precio del libro lo pone el editor. Sobre eso nosotros tenemos un porcentaje de ganancia. Eso se fija a partir de un esquema de precios justos. Entonces vos tenés que el 50% del valor del libro te lo da el papel. Y de ahí vos tenés escritores, maquetadores, diseñadores, fotografía, edición, imprenta, el transporte que me lo trae y la bolsa que yo compro para entregarte el libro. Digo, es una industria que multiplica como sucede con todas las industrias culturales, ¿sí? Dicho esto, y que la gente sepa que nosotros no le ponemos el precio al libro, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se mantenga la idea de un precio de tapa que se respete por ley en toda la Argentina. Entonces, si vos vivís en Rumipunco, en la Argentina más profunda, en Belgrano o en la parte más austral, en Ushuaia, vos puedas acceder al libro como un bien de identidad cultural comunitaria al mismo valor, ¿sí? Claro. Garantizando que nadie fije posiciones dominantes. Sí. Y acá te voy a contar una curiosidad. Mi padre, el griego, el original griego, conocido así y apodado así, el Frangulis padre original. El Frangulis padre fue uno de los que promovió las leyes que defienden el libro y la actividad librera. Son dos leyes marco, 25.446, 25.542. No nos mareemos con los números porque no es lo importante. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? La bibliodiversidad se había caído porque las grandes superficies, a eso hoy le debería sumar la plataforma, compraban ediciones enteras por bestseller y cantidad y tamaño. Entonces venía una gran superficie y le decía a una editorial X, che, del último bestseller quiero toda la tirada y necesito que mida 22 por 15, porque es lo que me entra en la góndola. ¿Sí? Y se utilizaba, como se utiliza mucho en algunos supermercados, como bien de enganche. Claro. ¿Qué significa bien de enganche? Vos vas al super y tenés una promoción de queso cremoso. O el de la vidriera también, ¿no? Digamos, en alguna manera. Algo de eso. Ahora, ¿qué sucedería hoy? Bueno, el temor es que sucedan cosas como han sucedido. Te voy a dar un ejemplo, Inglaterra.
A mí no me parece la meca del mundo de Europa, pero como muchos cipayos lo usan como ejemplo, lo voy a utilizar en una función de Aikido. Entonces, en Inglaterra había una ley parecida a la nuestra. Cuando se derogó, finales de los 90, las plataformas, una en particular y algunas grandes superficies, se apoderaron del mercado. Establecieron un sistema oligopólico de venta de libros, diciendo, a mí me significa el 0,05 de la facturación, pero me genera un 30% de fidelización de clientes. Entonces, no me interesa venderlo a bajo costo y perder plata con los libros porque vendo más televisores. Ok. Pero eso es una regulación total en el sentido de que sea quien, ocupa cualquier otro comercio, asumir la responsabilidad de el acceso al libro. Esto es lo que vos estás planteando. Lo que te estoy planteando es que al final de esto cerraron la mitad de las librerías independientes. Claro. Y si nosotros entendemos que tiene la misma incidencia para el desarrollo de un pueblo proteger sus manifestaciones artísticas que vender zapatillas, medias, calzoncillos o 1 kilo de zapallito, estamos por mal camino. Eso es lo que a mí me parece. Ahora, y la digitalización también y la orientación de qué se lee también, ¿no? Que es todo un tema también, digo, no solo la comercialización o el sostenimiento de los trabajadores de la cultura, sino también qué tipo de lectura se amplía para que los pueblos puedan consumirla en el mejor de los sentidos, ¿no? Te voy a dar 2 ejemplos rápidos. Sí. ¿Qué pasa cuando viene una gran superficie de una plataforma y le plantea a una editorial que le va a comprar toda la tirada del bestseller de un libro? Sí. Esa editorial lo que dice es, bueno, todo el resto del catálogo no lo voy a republicar, no voy a hacer reediciones ni nada, me voy a dedicar a esto, porque es lo que hoy comercialmente a mí me cierra los números. Entonces, autores independientes, editoriales independientes que no pueden pelear en un mercado que ya no es concurrencial. Digo, Adam Smith escribió hace 5 siglos, muchachos, a ver si lo entendemos, ¿sí? Se caen. Sí. Ahora, yo mañana, segundo ejemplo, yo mañana tengo una charla sobre Isauro Arancibia porque esperábamos que la semana entrante comience el juicio por crímenes de lesa humanidad que lamentablemente se ha aplazado. Hay una editorial independiente tucumana que sacó un libro sobre Isauro Arancibia que no lo hubiera podido hacer. Sí, a eso mismo me estaba... Y yo como librería, que abro este espacio para que la discusión de memoria activa por Isauro Arancibia y todo lo que implica en la actualidad se dé, tampoco existiría. Entre otras muchísimas cuestiones y también de el acceso a los libros escolares también, ¿no? ¿Qué autores se leen en las escuelas? Ha sido un gustazo, Juan Manuel. Vamos a seguir con otros libreros y vamos a seguir cubriendo el tema y veremos a qué ese destino se llega. Abrazo grande a la distancia. Abrazo. Chao. Juan Manuel Frangoulis de la librería El Griego en Tucumán, y creo que también tenemos la posibilidad de dialogar con la Cámara Argentina de Librerías Independientes. Es el caso de Laura Forni. Yo cuando recién Manuel me hablaba sobre la situación en las librerías, yo también pensaba yo te digo, capaz, no sé quién está en estos momentos del otro lado, pero pensaba en Eudeva, ¿no? En la propia librería de la universidad. Pensaba en Divinsky y las ediciones de La Flor. Pensaba en el rol de los libros. Vos fíjate lo que ha ocurrido con las dictaduras, que tenías que esconder, quemar o enterrar tu biblioteca, tus libros. Que el libro, de por sí llevarlo, transportarlo, a veces había que cubrirlo, ¿no? De alguna forma. O si no, había que darlo vuelta para no mostrar quién era el autor que estabas leyendo y qué título estabas leyendo. Estoy diciendo la fuerza que tiene el libro, la fuerza que tiene la lectura, la fuerza que tiene la literatura. Ya vamos a recuperar la entrevista, espero que sea en los próximos minutitos. Un poquito más de música, ¿qué tenés preparado? ¿Las 9? ¿De No Te Va a Gustar? ¡Ah, no! ¡Chau! No, pero todavía no me voy, dale. Estábamos los dos mirando el mar
cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé. 12:49, no te va a gustar. Chau, pero nos quedamos un ratito más y ahora sí tenemos la oportunidad de dialogar con Laura Forni. Ella es titular de la Cámara Argentina de Librerías Independientes. ¿Cómo te va, Laura? Hola, ¿cómo estás? Edgardo Chini aquí desde La Gota, desde la radio Prócer Belgrano. Estamos recorriendo varios representantes de librerías y en tu caso de una cámara puntualmente. Por ahí algunos de ellos nos están hablando del día a día en las librerías y vos podés abordar más la cuestión de discusión política, ¿no? Porque me imagino que debe ser materia de debate esta idea de ley, que la gente conozca de qué se trata esta idea de ley y en todo caso, qué efectos podría producir. Sí, bueno, primero muchas gracias por el espacio. Sí, desde la Cámara estamos, desde que surgió esta posibilidad, este anteproyecto que deroga la ley en un artículo, bueno, empezamos a activar muchísimo desde charlas con legisladores, que igual en este momento es un poco complejo porque están justo en receso invernal, la gran parte. Terminó, se tomaron sus merecidas vacaciones, Laura, y terminó. Justamente ahora, la semana próxima van a tratar, entre otras cosas, la ley de transgeneración de tierras, sí. Así que van a estar muy, muy enfocados, sí. Sí, nos habían comunicado que la semana que viene empezaban activos totalmente, pero bueno, mientras también muchas charlas con diferentes actores de toda la cadena, porque algo fundamental de esta ley, que es una ley que fue promulgada en 2002, es entender que es una ley que salió del consenso de todo el sector, o sea, de todos los actores de la cadena, editores, distribuidores, libreros, que tuvo en su momento mucho que ver con el peligro que las grandes superficies, que en ese momento eran los hipermercados, al tener espalda financiera podían ejercer el famoso efecto dumping, ¿no? O sea, para ellos los libros no incidían mucho en sus ganancias, entonces podían venderlo a menos del costo. ¿Qué hacían con eso? Ganaban clientes. Sí, igual digitalizaban y puntualizaban qué tipo de libro se vendía y qué tipo de libro directamente no les interesaba, ¿no? Exactamente. Las grandes superficies tienden a tener los bestsellers, los que más se venden, o sea, como reduce muchísimo la famosa bibliodiversidad. En paralelo, las librerías, por supuesto, no podían competir, así que había una cantidad de librerías mucho menor a las que hay hoy en día. Se promulgó esta ley que básicamente dice que tiene que haber un precio único en todo el territorio argentino, que lo define el editor, y el editor lo define, y esto también es muy importante porque el argumento que se utiliza para querer derogarla es que los libros van a estar más baratos. El libro tiene ese precio no por un capricho, no porque haya un gran margen de ganancia, sino porque es un bien cultural que incluye el trabajo de muchísimas personas y unos costos de producción que hacen que tenga ese precio que en general se da incluso por cálculos matemáticos. Yo también soy de la carrera de edición de la UBA, donde se ve claramente toda la estructura de costos. O sea, no podría estar mucho más bajo que eso sin ir a pérdida. Así que ese precio lo decide el editor y lo que garantiza es que puedan competir en igualdad de condiciones desde una librería pequeña en un pueblo a una gran cadena. Al derogar esta ley va a permitir ese espacio a que se puedan nuevamente aplicar esas políticas de dumping para que empiecen que cierren librerías. De hecho, esto ya sucedió en otros países, donde se derogó esta ley. Sí, recién nos daban el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra, sí, que tenía un acuerdo muy similar al nuestro, y en el 95 se derogó, y más o menos en 10 años cerraron 500 librerías, se redujo la cantidad de editoriales independientes que tenían incidencia en el mercado, que es otro punto también importante. No es todo como un efecto dominó. Una librería pequeña suele ser la que le da a veces primera vidriera a una editorial pequeña. Obvio, la editorial pequeña suele ser el primer lugar donde publica un autor. Y todo eso se va a ir cayendo porque es lógico lo que sucede con los oligopolios o monopolios, van a tener, como bien dijiste, lo que más vende. Y todas esas voces más pequeñas, esa diversidad, no va a tener su espacio. Laura, nos va a quedar 2 minutos nada más, pero... Sí. Voy a volver a convocarte, porque además me vas a contar cómo te va con los legisladores. Siempre hago este ejercicio, con aquellos que dicen, no, voy a tener diálogo, bueno, después contame, porque además muchos de ellos los suelo ver. Sí.
te cuentan más en el off que en el on, pero bueno, sirve también. Entonces por ahí le pregunto, che, ¿cómo va el tratamiento de este o tal? Pero te quería preguntar, porque tengo una sensación, pero quiero conocer la tuya como titular de una cuestión de conducción política, gremial, ¿no? De la Cámara. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que, qué es lo que mueve a este tipo de... Si estamos hablando que a las grandes cadenas no le interesa el valor, si estamos mencionando de que en realidad no mueve el amperímetro, para decirlo, en lo que tiene que ver con la economía global o a los intereses de un sector que está ávido de otro tipo de medidas, de apertura y de regulaciones. ¿Por qué puntualmente con la cultura y por qué puntualmente con el libro? ¿Qué pensás? Bueno, yo pienso dos líneas básicas. Por más que no mueva tanto, sí les puede servir a grandes cadenas, sobre todo, a captar clientes, y sabemos que en este momento el Estado tiene ciertas amistades con ciertas plataformas que les puede funcionar, poder hacer descuentos. Y por otro lado, sí, también está la línea del ataque a la cultura, porque encima con esta ley, por ejemplo, se derogan también artículos de la ley de fomento a la lectura, que son, alguien si les quiere buscar, son artículos que básicamente derogan todo lo que tiene que ver con garantizar la promoción de la lectura, con compra del Estado de libros, o sea, hay todo un aparato direccionado a que haya menos posibilidad de lecturas, menos diversidad de lecturas, porque siempre cuando hablamos de biodiversidad es que se pueda elegir, que el lector pueda elegir, y eso se va a ver reducido. Así que sí, hay como un ataque a la cultura, porque lógicamente un pueblo, personas que más acceso tienen, más comparativas tienen, pueden cuestionar, pueden evaluar, pueden pensar otras lógicas, y sí, yo creo que hay también un ataque especialmente direccionado a la cultura. O sea, hay una cuestión de disminuir la capacidad de ampliación, de comprensión, de saber, de conocer, de formarse de los pueblos, digamos. Esto es lo que, no más allá de una cuestión de que tenga que ver con un tema comercial y económico. Claro, yo creo que sí. También hay teorías que dicen que no, que esta ley es una más y que la usan para tapar otras cosas, ¿viste? Uno está ahí como especulando y no sé. No, lo que pasa es que te digo, me produce mucho dolor. Yo recién hablaba, también mencionaba el tema de lo que ha implicado la persecución a los libros, esta idea de esconder las bibliotecas, esta idea de llevar tu libro tapado en algunas épocas y al revés, para que no se viera qué lector... o qué novela o qué texto estabas leyendo. Entonces también la contraparte de todo eso, ¿no? Lo que implica el libro también como elemento central. Y pensaba en las escuelas. Tengo amigos, amigas que además asesoran sobre el tema de qué leen los chicos, ¿no? Y también allí hay un asunto pendiente. Así que nada, seguiremos conversando. Laura, gracias por participar aquí en La Gota. No, por favor, gracias por escribir. Un beso grande, Laura Forni, secretaria general de la Cámara Argentina de Librerías Independientes. Vamos a seguir, obviamente, con este tema. Nos han tocado acá la línea de flotación que tiene que ver con cuestiones afectivas también. Nos vamos con tan lejos, porque nos vamos tan lejos como la turismo carretera que conduce Tarafa y todo su equipo, o todo su equipo y Tarafa va a seguir acompañándote. Nos vamos con No te va a gustar y esperemos que te guste. A mí, si me llegan a encontrar, me hacen acordar que me sigo buscando. Chau.